Esto es Punto de Conciencia y Salud, el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Una visión integral de cuidado mental y físico. Esto es Punto de Conciencia y Salud, una producción de la Universidad Mundial. Comenzamos. Hablar de salud mental hoy implica reconocer que nuestras emociones, pensamientos y experiencias forman parte esencial de nuestro bienestar. Durante mucho tiempo, las terapias psicológicas se enfocaron principalmente en modificar pensamientos, conductas que eran, consideradas problemáticas. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido enfoques terapéuticos que proponen una mirada más amplia y profunda sobre la relación que tenemos con nuestras emociones. Las llamadas terapias de tercera generación invitan a desarrollar habilidades como la aceptación, la atención plena, la flexibilidad psicológica y el compromiso con los valores personales. Más que eliminar el malestar, buscan enseñar a convivir justamente con él de una manera más saludable y más consciente. Mi nombre es Gilberto Bonilla y este es el podcast Punto de Conciencia y Salud, una producción de la Universidad Mundial con el valiosísimo apoyo del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Y el día de hoy hablaremos sobre el impacto de estas terapias llamadas de tercera generación y la manera de comprenderlas y también atender nuestra salud mental, así como su relevancia en la formación de los nuevos profesionales de la salud mental. Y justamente para hablar de este tema nos acompaña el licenciado en psicología Luis Omar Rojas Martínez. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, perdón, ¿cuáles buenos días? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar un poquito aquí. ¿La primera vez en el podcast? No, creo que es la segunda. Bueno, conmigo bueno, es la primera. Sí, bueno, sí, muy sí. bien. Y vamos a hablar de las terapias de tercera generación, un tema muy interesante. La verdad es que sí, o sea, poco se habla sobre ellos y yo creo que es importante brindarles un espacio. Perfecto, bueno. Y también nos acompaña la prestadora del servicio social, la estudiante de la licenciatura en psicología, Joana Nicole Jaime Sustaita. Sustaita, ¿está correcto? Sustaita, así es. Perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Justamente también con ella, en una ocasión anterior íbamos a tenerla de invitada y por una u otra situación no se pudo, ahora sí. Sí, creo que al final sí hicimos el capítulo, pero no sé qué pasó con la grabación. Alguna situación pero pues sucedió. Ya se pudo. Así es. Bueno, pues vamos antes de iniciar de lleno con el tema, vamos a ir con las chicas del staff de comunicación que fueron a preguntarle a los chicos de la Universidad Mundial si ellos habían atendido su salud mental, si en algún momento de su vida han ido con algún profesional de la salud mental. Vamos con ellos y vamos con ellas más bien y enseguida regresamos a esto que es el podcast Punto de Conciencia y Salud. Hola, soy Melissa Peralta y en esta cápsula vamos a preguntarle a los alumnos de la Universidad Mundial si han ido a terapia. Hoy estamos con Andrick, ¿alguna vez has ido a terapia? no. ¿Y has considerado ir? Algunas veces sí lo he ocupado, pero trato de resolver en base a mis padres, amigos que me llegan a apoyar a veces en decisiones, pero sí he considerado. Muy bien, gracias. Gracias. Estoy con Eneida Franco. Hola Neida, mucho gusto. Me gustaría saber, ¿has ido a terapia? Sí. ¿Y cómo te ha ayudado el proceso? Ay, me ha ayudado muchísimo. Siempre he pensado que cuando estoy hasta abajo, siempre necesito quien me apoye y quien me eche la mano para volver a subir. Y la verdad, aquí en la universidad sí he ido con 3 personas diferentes y con las 3 me he sentido súper bien. Me han ayudado muchísimo a sentirme mejor, a desahogarme cuando no tengo con quién hablar. Entonces sí me han ayudado bastante. Muy bien, muchas gracias. No, por nada, bonito día. Bye. Hola, hoy estoy con Eduardo Medina. Hola Eddie. Oye, me gustaría saber, ¿has ido a terapia? Sí. ¿Y cómo te ha ayudado el proceso? Pues siento que debí haber tomado en la adolescencia, pero la agarré ya de adulto. Igual ya con una perspectiva más madura. Me dieron muchas herramientas para poder pues superar muchas cositas, unos asuntillos ahí que tenía. Fue muy liberador.
Pues sí, me ayudó muchísimo a soltar ahí unas anclas que traía. Gracias. De nada. Estoy con Dulce María. Hola, Dulce. Oye, ¿has ido a terapia? Sí, ¿Y cómo te ha ayudado el proceso? pues muy bien, creo que el hecho de que le ayude o no a uno también depende del que va a terapia y pues sinceramente a mí desde siempre he estado dispuesta a que me ayuden con temas emocionales, por supuesto, y pues me ha funcionado hasta ahorita, entonces todo bien. Qué bueno, muchas gracias. No, nada. Estoy con José Arturo Castro. Oye, ¿has ido a terapia? Sí he ido. ¿Y cómo te ha ido en el proceso? Pues realmente no puedo decir que me ha ido bien, tampoco mal, pero siento que no he encontrado al psicólogo o psicóloga correcta o correcto para mí. Entonces, sí. Está complicado entonces. Bueno, gracias. ¿A ustedes? Estas fueron las respuestas que obtuvimos de los alumnos de la Universidad Mundial sobre sus experiencias yendo a terapia. Mi nombre es Melissa Peralta, en cámara y edición, Arely Marcos. Bye. Bueno, pues ya regresamos. De alguna forma u otra, los chicos de la Universidad Mundial atienden su salud mental, ¿no? De alguna forma u otra. Puede ser, la verdad ya ahí depende de cada quien. En la Mundial sí se llegan a dar estos apoyos para atender a salud mental, como lo son los consultorios, más ahora sí depende cada quien la acción que tome, que también para la salud mental no solamente es el ir a terapia, sino realmente son bastantes actividades, tener también tu rutina, establecer tus horarios y si se ocupa, claro, pedir ayuda profesional. Claro, por supuesto. La cuestión es justamente saber reconocer cuando uno necesita la ayuda de un profesional, ¿no? Totalmente, y eso es algo que a veces luego se nos olvida, también por aspectos culturales, donde somos muy... nos esperamos mucho hasta que algo no pase o no nos dé una señal para poder atendernos, teniendo una cultura muy poco preventiva. Ok. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos de lleno ya con el tema? Claro. Vamos desarrollándolo, ¿qué les parece? Y la primera pregunta es para usted. ¿Qué entendemos por terapias de tercera generación? ¿Cómo se diferencian de otros enfoques, digamos, tradicionales? Las terapias de tercera generación agarran un factor nuevo, que es justamente el contexto del individuo. Humaniza un poco más el proceso al entender que el individuo no solo es una conducta que se pudiera considerar como problemática, sino que hay un contexto en donde se puede presentar en cierto sentido una desadaptación. Entonces, integra un poco más al individuo otros factores como culturales, sociales, religiosos, idiosincrásicos, entre otros. ¿Qué tanto nos juega en contra, independientemente del enfoque, ese tabú que tenemos con el asistir a un psicólogo? Porque decimos, no, es que yo no estoy loco. Pues ¿Qué mucho. tanto nos pega? ¿Qué tanto les pega a ustedes como profesionales de la salud? Se vuelve un factor cultural muy problemático, se vuelve una barrera a fin de cuentas donde imposibilita al individuo atenderse psicológicamente porque ya hay una estigmatización de por medio. Entonces, eso obviamente dificulta a las nuevas generaciones a poder atenderse con profesionales porque ya hay una estigmatización. Ok, ¿y cómo tratamos con eso? Pues la verdad es un poquito complicado porque es desde una perspectiva un poquito más integral y cultural donde tenemos que abordar más que nada creencias que en cierto sentido son poco funcionales. Perfecto, bueno, vamos trabajando en ello, continuamos trabajando en ello. Desde tu experiencia como estudiante de psicología, ¿cómo has tomado estos nuevos enfoques? ¿Qué han representado para ti estos nuevos enfoques? Al principio la verdad fue un poco difícil porque como son nuevos enfoques, exactamente como suele pasar con cualquier ciencia, lo nuevo todavía no es completamente aceptado o simplemente se le tiene en duda. Entonces, en la universidad si bien se nos da esta parte de empezar a saber de qué tratan, más personalmente yo creo que fue gracias al maestro Omar aquí, que fue que empecé todavía más a adentrarme y a usarlo más que nada en mis terapias dentro del consultorio ahí en la Mundial. Que exactamente pues parten de muchos, por ejemplo, el que uso yo ahorita es ACT, aceptación y compromiso, partiendo de la TCC, que viene siendo un enfoque TCC de segunda generación y partiendo ya ahí pues tercera generación, aceptación y compromiso.
Me gustó muchísimo porque soy muy partidaria también esta parte de lo contextual, que muchas veces antes pensábamos más que nada en cómo encajabas en un diagnóstico de acuerdo a lo que venías a contar a psicólogo. Ajá. Entonces, de acuerdo a lo que tú contabas un psicólogo, mi trabajo podría llegar a ser ver dentro del DSM o el CIE-11, que son manuales de diagnóstico, pero ninguno de esos encaja muy bien con la población mexicana, ya que están estandarizados en poblaciones americanas, europeas. Entonces, en base a eso y muchas cosas, es importante para mí, por lo que me llamó la atención, esas terapias contextuales. Porque ahora sí no es un tratamiento que se pueda decir que pueda llegar a tener como para todos, sino que exactamente se especializan en cada uno y en la problemática que viene cada persona. Definitivamente la parte, como lo dice Giovanna, la parte contextual es importante al momento de estar con un paciente, ¿no? Sí, se vuelve importantísimo porque es integrar también al individuo a lo que conlleva, o sea, de dónde vienen sus creencias, porque ciertos pensamientos se están presentando, no únicamente creer que el individuo es la conducta y una expresión o una extensión de la conducta, sino que en cierto sentido las conductas que se presentan como poco funcionales, patológicas o desadaptativas pueden llegar a cumplir una función en un contexto específico, y eso se vuelve importantísimo al momento de visibilizar un poquito el valor también de cómo nosotros atendemos en un proceso terapéutico. Es la parte de la humanización y la integración del individuo con lo que lo rodea. Y también entender que, a pesar de que hablamos de contexto, no únicamente hablamos de esta cuestión como de un medio exterior, sino el contexto y la relación que surge en un medio interno, los pensamientos del individuo con las ideologías que tiene. Claro, finalmente el individuo se conforma de todo lo que hay detrás, la parte social, familiar, el acopio social de conocimiento, de si venimos de tal o cual escuela primaria, secundaria, preparatoria o en qué universidad estudiamos. También todo eso forma parte de su contexto y es importante el momento de tratar de ayudar a sobrellevar una situación, ¿no? Totalmente, o sea, y no solo en el ámbito académico, podemos hablar de lo mismo sobre aspectos culturales, sobre religiosos, sobre ideológicos, incluso entre diferentes grupos de amigos. Sabemos que la interacción puede ser muy diferente porque el contexto influye significativamente en el individuo. También entender que no es estático, puede ser muy dinámico de acuerdo a las condiciones que se estén presentando. Y es que no somos el mismo de hace 10 años al de hoy, ¿no? Para nada. Incluso. No somos ni el mismo de ayer. Exactamente. Muy bien, ¿qué aportaciones han tenido estas terapias a la comprensión actual de la salud mental? Yo creo que el más importante es humanizar el proceso, entender que las malas experiencias, digo malas entre comillas, parten más como de lo que uno está presente y de lo que uno vive como ser humano, parte de la experiencia humana. No sentirnos culpables por sensaciones como ansiedad, por el estrés, por una emoción que la sociedad estigmatiza y establece como aversiva, sino entender que es parte de nosotros y que también está presente. Humaniza el proceso y también permite algo muy curioso, no cosificar la idea de la salud mental, no creer que es un objetivo, no creer que es algo que se puede o no tener, simplemente es... por eso se utiliza el término flexibilidad psicológica, porque es más como una característica o cualidad que se desarrolla, no algo que se obtiene o que se establece como cosa. Ajá. Ok, bueno, ahorita me hizo así como que el ruidito, ¿no? Con esas terapias, digamos que no se busca curar en su totalidad, sino aprender a sobrellevar. ¿Estoy correcto? Relacionarnos de una manera más eficaz, útil con los pensamientos. Entender que a veces sentirnos mal, tristes, tener ansiedad, presentar estrés, no estrictamente es patologizante para el individuo, simplemente es parte de la experiencia normal humana. Es parte de esa formación. Es parte de, o sea, no me tengo por qué sentir yo culpable de haber vivido ansiedad o estrés o en cierto sentido no prestar atención en algún momento, porque vamos a lo mismo. Antes las ciertas corrientes psicológicas se encargaban de patologizar muchas cosas que no se adaptaran a condiciones específicas, y las terapias de tercera generación nos permiten entender con mayor amplitud y perspectiva la función que puede cumplir o no este tipo de comportamientos. Maestro, ¿podríamos hablar de que se han visibilizado más estas situaciones de salud mental de un tiempo para acá? Sí, mucho.
O sea, lo que son redes sociales, si bien se hace mucha crítica respecto a ellas, pues son un arma de doble filo. Nos han permitido visibilizar un poquito más lo que son aspectos relacionados al cuidado, higiene mental. Entonces, sí ha habido un cambio significativo, pero pues te digo, arma de doble filo. Pues también las redes sociales funcionan para compararnos, para, pues no sé, establecer normativas. Entonces, sí, pero también ha implicado un cambio dentro de lo que es la higiene dentro del ámbito mental. Ok, perfecto. Es un tema, digamos, amplio y complejo. Desde tu experiencia como estudiante de psicología, Johanna, ¿cómo ayudan estos enfoques nuevos a tratar con el paciente? Bueno, desde mi experiencia también ahí en los consultorios, dentro de lo que también dice Omar, me gusta mucho esta parte que no tratan de crear patologías de absolutamente todo lo que esté pasando, sino de saber y entender que las emociones agradables y desagradables al final de cuentas van a pasar. ¿Por qué? Porque somos humanos y el sufrimiento termina siendo inevitable. Entonces, el pensar que ir al psicólogo, que también es una parte que en redes sociales, hablando de eso, se ha creado mucho, que el ir al psicólogo realmente puede arreglar completamente nuestros problemas y no volvernos a sentir tristes, y completamente entender que es lo contrario. El ir al psicólogo no te va a hacer dejar de sentir triste, no te va a hacer dejar de sentir enojado, sino que te va a ayudar a tener las herramientas para regularte dentro de esos momentos y saber cómo pasar por esta emoción de una forma saludable. Por ejemplo, hay un ejemplo que ponemos nosotros siempre, ¿no? Que tratamos de evitar una emoción, pero normalmente el evitarla se va a amplificar. Y decimos nosotros, si te digo, no pienses en un pingüino, ¿en qué pensamos? En un pingüino normalmente. Claro, sí. Entonces, esta parte de que antes se llegaban a crear estas patologías para todo lo que pensábamos que pudiera ser malo o no agradable, en este caso, como la ansiedad y el estrés, realmente terminaba creando tratamientos que buscaran evitar el estrés y la ansiedad a la persona. Cuando en vez de buscar evitar, porque el evitar realmente no funciona o funciona como en un ratito y al final después puede amplificarse esta emoción, es de qué manera yo puedo vivir mi emoción de una manera funcional. Sí, claro, voy a tener momentos bajos, voy a tener momentos altos, pero mis emociones las puedo vivir de una manera en la que no me afecten a mi funcionalidad normal en la vida. Híjole, qué complejo. Es que de verdad es complejo. De repente decir, bueno, me siento triste. Y es como buscar el por qué me siento así y qué posiblemente puedo hacer para mejorarlo. Ok. Mira, me suena también mucho tener que conflictuarnos con emociones que, voy a lo mismo, categorizamos como si fueran aversivas. Me siento triste, pero a lo mejor y no lo tengo que entender. O sea, puedo aceptarlo y puedo continuar con algunos aspectos que también resultan relevantes. Porque qué tanto la persona o qué tan funcional es para la persona analizar por qué se siente triste cuando a lo mejor ya está perdiendo otras experiencias, a lo mejor no se está permitiendo apreciar otros aspectos sobre los cuales también se puede disfrutar. Me voy a quedar aquí en casa sintiéndome triste, investigando por qué, y aunque mis amigos se vayan a la playa, no voy a ir con ellos porque tengo que priorizar saber por qué estoy triste. Entonces, eso es parte justamente de la flexibilidad psicológica y es un proceso muy relevante dentro de este proceso que a nosotros llamamos como aceptación. O sea, acepto que las condiciones contextuales no siempre me tienen que favorecer, pero también me comprometo a pegarme con aquello que me resulta valioso. Si para mí experimentar, por ejemplo, una salida con amigos es importante y es valioso para mí, bueno, acepto el que me sienta triste, pero me apego o me comprometo a lo que es este valor y a pesar de que me sienta triste, aún así voy. ¿Puede darse esta situación de que el paciente no entienda su emoción, no entienda que se siente triste? Totalmente, o sea, y con cualquier emoción y de muchas maneras, pero voy a lo mismo. Cuando empezamos a entender el contexto, nos damos cuenta que muchos de nosotros en ningún momento se nos ha enseñado a comprender las emociones. En más de una ocasión me ha tocado hablarlo en ciertas instituciones donde los programas están más orientados a la gestión emocional, pero falta algo previo, el conocer qué estoy gestionando. Es que el niño pega, mételo al box. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué emoción lo inclina a? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Es que está llorando? Sí, pero pues también se puede llorar por felicidad, por tristeza, por asombro, por asco, por cualquier otra cosa. Entonces, no sabemos, pero porque culturalmente no es algo que se nos haya como pues inculcado o enseñado. Nadie nos dice
cómo tenemos que sentirnos, qué tenemos que pensar. Qué fuerte. Solo gestión. Y a veces. Y a veces, sí, y a por veces. supuesto. Eso es a veces, definitivamente. ¿Qué aspectos de estas terapias de tercera generación te resultan a ti más significativos con respecto de otras terapias? Para empezar, para mí lo que me resulta más significativo es la aceptación. La aceptación exactamente de que no tenemos que buscar cómo quitar lo que está pasando, sino aceptar que es nuestro contexto. ¿Por qué? Porque también creo que nos quita, o puedo decirlo así, un gran peso como psicólogos dentro del consultorio, el mostrar que también aceptar tu contexto puede funcionar y que venir al psicólogo no te va a hacer que nosotros vamos a ir afuera a arreglar todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque realmente eso también es difícil. Y el poner eso entra también dentro del consultante una idea de si no está cambiando mi entorno por esto, por ir al psicólogo, no está funcionando. Entonces puede llegar a ser contraproducente y a decir, mejor no voy al psicólogo, ¿para qué voy? ¿Por qué voy a buscar a alguien así si no está cambiando esto afuera? Pero la verdad es que cambiar nuestro contexto muy probablemente pueda ser difícil, también teniendo en cuenta que vivimos en México, en un país donde, por ejemplo, contextos donde tenemos que tener 1 o 2 trabajos, hasta 3 trabajos para poder mantener una vida que podemos decir tal vez digna, puede llegar a afectarnos y claramente crear experiencias con sufrimiento, con emociones no agradables, y el pensar que tal vez de alguna manera mi psicólogo pueda cambiar esto está difícil porque es en meternos en contextos sociales, en contextos económicos, políticos, que realmente van más allá. Pero el tratar de verlo desde una manera en cómo yo puedo saber lo que está pasando y ver de qué manera alinear y hacer compromisos conforme a mis valores, aceptando lo que está pasando, puede hacer un cambio en esta parte de cómo yo voy a tratar mi salud mental. Y ya no esta parte de no está cambiando las cosas, mejor los psicólogos no sirven y no me voy a acercar, y crea todo este estigma de la salud mental y los psicólogos sin por qué no se va. Híjole, se pone bien fuerte este tema. Desde la perspectiva de estas terapias de tercera generación, ¿cómo aprendemos a fluir con aquello que no podemos cambiar? Ya cambié la palabra de entender, comprender, a fluir, porque creo que es el camino, ¿no? Sí, se pudiera entender así. Vamos a lo mismo, no necesariamente las cosas las tenemos que comprender, porque hay que entender que también en psicología cumplimos o buscamos objetivos que están más que encontrar un porqué, que la persona también pueda tener una función de. ¿A qué me refiero? Utilizamos mucho una metáfora para justamente trabajar el tema de la aceptación. Imagínate que tú estás viendo un atardecer y que justamente en este atardecer estás pensando, estaría mejor si fuera de color más naranja, o que estuviera más morado, o que esta gaviota pasara por acá, o que esta nube estuviera acá. Bueno, entonces, ¿qué tanto estás apreciando el atardecer si todo lo quieres modificar? Entonces, en cierto sentido, el individuo se limita al complicarse también con estos pensamientos que constantemente buscamos entender, porque vamos a lo mismo. El término salud mental ha conseguido generar una normativa a la cual el individuo tiene que llegar y tiene que poseer, y nada de lo que esté fuera de lo que se establece como salud mental, como la ansiedad, el estrés, la tristeza, buscamos entenderlo porque necesitamos recuperar esta salud mental, y hay veces que no. Vamos a lo mismo, entender que todo es parte de una experiencia humana. No tenemos que entender todas las cosas, a veces hay cosas que no son entendibles, porque aquí solo estamos hablando de la parte relacionado a pensamientos, pero como dije hace un momento, el contexto es tanto en un medio interno como en un medio externo. Estas terapias también nos ayudan a abordar algunas cuestiones existenciales, dificultades o barreras estructurales o sistémicas, el que una persona se sienta frustrada por no estudiar la carrera que quiere, por no ganar el dinero que quiere, un papá, una mamá en un contexto de discapacidad porque el hijo no nació como socialmente se hubiera esperado. Entonces hay cosas que no son cambiables y hay cosas que no son modificables. La pregunta es ¿por qué entonces tendríamos que buscar modificarlas? Qué fuerte. ¿Habemos más personas que queremos controlar todo? ¿O somos pocos? No, yo creo que somos todos. Somos todos. Es que me suena un poco a eso, pues es que esto estaría mejor así. Y empezamos, y de repente ya nos construimos un paisaje totalmente distinto y volteamos y vemos el que tenemos y decimos, pues es que no es como el que yo quiero. Y es que realmente al final eso puede crear hasta más malestar. Exacto. El tratar de mantener la evitación crea más malestar que la aceptación.
¿En qué tipo de situaciones suelen aplicarse mayormente estas terapias de tercera generación? Se aplica en todos. Ahorita me gusta usar mucho unas palabras también del psicólogo José Luis Marín, que habla que no existen terapias de, por ejemplo, ansiedad, terapias de estrés, haciendo entender que el proceso es entre el terapeuta y el consultante. Okay. O sea, sí hay investigaciones, porque ha resultado con mayor eficacia en ciertas áreas o en ciertos trabajos, pero hasta donde los datos no nos permiten ver. En 2024 la OMS sacó un artículo donde habló que las terapias de tercera generación estaban teniendo mayor implicación en adultos con ansiedad, adultos con estrés, adultos con pánico y en contexto de discapacidad. Pero realmente se puede utilizar en muchos y para todos contextos. De hecho, yo lo empiezo a aplicar más que nada por situaciones de índole existencial, la mala relación que tenemos, por ejemplo, con la insatisfacción humana y pues principalmente en eso y contexto de discapacidad. Ok, definitivamente entonces la relación... Me llama la atención el utilizar la palabra consultante. Ok. Algo que se establece mucho, que es más del modelo ACT, son los marcos relacionales. Y es justamente cómo relacionamos el valor entre pues, un significado y una palabra. Claro. Cuando yo utilizo el término consultante, lo hago con la finalidad de evitar lo más posible decirles pacientes, porque paciente ya mantiene una relación clínico tradicional o médico tradicional. Y es lo que menos quiero, que la persona crea que al ser un paciente tenga una relación con una enfermedad o algo que esté fuera del control del individuo. Las personas no van por citas médicas al consultorio, van por consultas. Entonces, el término consultante se ve más apropiado para alejarlo también de esta percepción clínica, que ojo, estamos en el área clínica, pero poco es funcional que el individuo lo pueda percibir como una enfermedad. Perfecto. Nos explica bastante bien esta parte y nos ayuda a la persona a sobrellevar esta parte de atenderse, ¿no? Ayuda a quitar la estigmatización, porque vamos a lo mismo, ya está relacionada la psicología con ciertos términos peyorativos o despectivos y la idea es romper esa relación. Perfecto. ¿Qué aprendizajes personales te ha dejado a ti? Sobre todo esta parte de ser alumna, pero también ya prestadora de un servicio social, estar ya en el campo de acción directo. La verdad es completamente diferente a la idea que se tenía, que se tiene cuando estás en el escritorio ahí en clases, ¿no? Personalmente creo que tuve una experiencia y me sirvió bastante, experiencias previas en las prácticas, porque ya tuve, pues, ¿qué puedo decir? El beneficio de que la psicóloga con la que yo estuve prestando mis prácticas me apoyó mucho en tener una experiencia más cercana a lo que es la práctica clínica. No tanto como lo estoy teniendo ahorita, pero sí un poco. Entonces esto me funcionó también como para no sentirme tan nerviosa al principio. Claro. Pero sí es muy diferente. Es muy diferente una vez que estás teniendo enfrente a una persona que está siendo completamente vulnerable contigo, esperando que de alguna manera le puedas apoyar. Entonces, la verdad, apegarme mucho a este contexto y a estas terapias de tercera generación me han servido bastante porque, como dije también hace rato, sí quita un peso de yo te tengo que solucionar, o que la otra persona está expectando que yo tenga que solucionar, sino ir de la mano. También eso, el consultante me gusta mucho porque no es paciente terapeuta, somos dos al mismo tiempo caminando de la mano en este camino. Entonces eso me agrada bastante. Y creo que también por eso me hizo sentir un poco más segura en este camino, este trabajo de la psicología, que sí, claramente es muy diferente a lo que vemos en un salón de clases. Ya, pues yo creo que cualquier carrera, ¿no? Ya que te enfrentas a la realidad, dices, ni siquiera me lo hubiera imaginado. Claro. Pero la verdad, me ha gustado mucho, creo que es algo que sí me ha llevado a aprender más. Y no solamente aprender directamente de lo que me están enseñando, sino a yo buscar más herramientas o de qué manera poder saber o investigar o guiarme, por ejemplo, con profesionales. Por ejemplo, en este caso, Omar no está dentro de los consultorios, pero llegar a ir a buscar profesionales que se acerquen a tu camino y a estas terapias que tú llevas o a esas corrientes para que de alguna manera puedas tener, pues, tal vez no experiencia en este caso, pero sí más aprendizaje, ¿no? Más herramientas, más cosas que usar. Perfecto. Y pues nunca dejar de aprender. Perfecto, eso es muy importante. Maestro, un mensaje final que quiera darle a las personas que nos escuchan, que nos ven en este podcast. Pues primero, los invito obviamente a
ser un poquito más compasivos con ustedes mismos, no ser tan críticos, no creer que no son humanos, que únicamente son máquinas que tienen que cumplir expectativas. Los invito mucho más al tema de la apreciación del entorno. Siempre es algo que abordo también mucho en consulta, ya que pues es lo único que tenemos. Uh-huh. Poder apreciar el presente para que podamos reducir lo más posible las fugas de pensamiento, tanto pasadas como futuras, y de igual manera vamos a lo mismo, centrarnos en lo que hay para que no exista una idealización de cómo tiene que ser su vida y por ende no culparse o atacarse pues por no cumplir dicha expectativa. Yo siempre invito a que cuando quieran externar una problemática por la cual están pasando, un evento que no les guste, imagínense que algún amigo, un allegado, algún familiar les está contando esta experiencia. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué les dirías? Obviamente, cuando hablamos con otras personas somos muchísimo más compasivos, claro, que lo crítico que somos con nosotros mismos. Entonces yo siempre invito a que se puedan hablar de esa manera. Somos pues con el que siempre vamos a estar conviviendo, con uno mismo, y la idea es poder relacionarnos de una manera más compasiva y empática con nosotros mismos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Cuidar la salud mental no significa vivir sin dificultades emocionales, sino más bien aprender a relacionarnos con ellas de una manera más consciente y compasiva, justo como lo acaba de decir el maestro. Las terapias de tercera generación nos recuerdan que las emociones difíciles también forman parte de la experiencia humana y que aceptarlas no significa resignarse, sino aprender a vivir con mayor equilibrio y sentido. Recordamos también que la Universidad Mundial cuenta con los consultorios de fisioterapia, nutrición y psicología y están abiertos al público. En general no tienen costo y para checar la disponibilidad de espacios pueden comunicarse al teléfono 612-123-7000 con extensiones 116, 112 y 142. Si esta información les pareció útil, compártanla con quienes ustedes consideren que más la necesitan y los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas: Facebook, YouTube, Spotify, Instagram. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Gilberto Bonilla. Hasta la próxima. Punto de Conciencia y Salud fue una producción de la Universidad Mundial. Hasta la próxima.